En este video vamos a realizar un breve tour por las funcionalidades más importantes de QDoc, la aplicación Wellsoft para el control de documentos. QDoc es un software amigable y fácil de usar, que conserva la apariencia de otras aplicaciones de uso común como Excel y Word, por lo que se puede aprender de forma intuitiva. Al iniciar la aplicación, se solicita usuario y contraseña, ya que no todos los usuarios tienen permiso para ejecutar todas las funciones dentro del sistema. Una vez dentro, se muestra un recordatorio de los asuntos pendientes para el usuario actual. Estos pueden ser documentos que esperan por revisión, por difusión, capacitaciones, propuestas de cambio, vigencias vencidas y documentos rechazados que esperan por una corrección. La pantalla principal tiene una apariencia similar al explorador de Windows. En la parte izquierda se muestran las carpetas de documentos en forma de árbol y en la parte derecha se muestran los documentos que pertenecen al grupo seleccionado. Se pueden crear cuantas carpetas sean necesarias y de cada carpeta se pueden crear cualquier cantidad de carpetas en cualquier nivel de profundidad. Una carpeta o grupo puede representar un área, un departamento, un proceso o cualquier forma en que se desee agrupar los documentos. Por ejemplo, podemos tener el área de administración y dentro los departamentos de compras y de almacén. Cada uno de estos es un grupo. Consultar un documento es muy fácil. Solamente se necesita hacer doble clic sobre el documento como si estuviera en el explorador de Windows. Actualmente, con el desarrollo de las tecnologías, vemos constantemente en las noticias cómo piratas cibernéticos atacan empresas para robarse la información confidencial, cómo compañías se demandan entre sí por robo de propiedad intelectual. Es por esto que QDoc se toma muy en serio la seguridad del contenido de la información e impide que alguien sin autorización extraiga información. Los documentos se pueden escribir en Word, Excel, PowerPoint o en cualquier aplicación. Sin embargo, cuando un documento se sube al sistema, QDoc lo encripta y lo protege, de manera que no se puede ver por otra vía que no sea a través de la aplicación. Si el usuario no cuenta con permiso, no podrá extraer información del documento, no podrá copiar parte del documento, ni siquiera usando la tecla Imprimir pantalla del teclado. Si algún hacker logra burlar la seguridad de la red, llega al servidor y encuentra el documento, tampoco lo podrá abrir porque está encriptado. Esto es muy importante porque en los procedimientos del sistema de calidad se maneja mucha información confidencial para la compañía. El know-how de la organización se encuentra en los procedimientos, instructivos, especificaciones, etc. Y no es conveniente que alguien la extraiga y la divulgue fuera de la organización. Otras soluciones usan PDF para proteger el documento, pero eso no puede evitar que alguien lo copie o lo envíe por email, por lo que la información sensible de la compañía se encuentra en riesgo de ser divulgada fuera de la organización. Si el usuario tiene permiso, podrá imprimir el documento. La vista de impresión le permite agregar marca de agua al documento, como por ejemplo, copia no controlada. Además, se pueden insertar información en el encabezado y en el pie de página, como por ejemplo, quién revisó el documento, quién lo aprobó, fecha de la última revisión, etc. Desde la pantalla principal, se pueden hacer búsqueda de documentos por los campos de las propiedades como código, nombre, descripción, etc. Pero también se puede buscar por el contenido, es decir, busca los documentos que contengan cierta frase como por ejemplo, controlador de documentos. Veamos las propiedades de un grupo. En la pestaña General, podemos alimentar nombre del grupo, descripción y un email que sirve para enviar copias de los correos de atraso al jefe del área. En la pestaña Ruta de aprobación, se define quiénes revisan y quién aprueba los cambios en los documentos. Además, se establecen los tiempos que tiene cada revisor para completar su tarea. Si un revisor se atrasa, desde el servidor se envían correos de alerta para el revisor con copia al jefe del área. No necesita tener la aplicación abierta para enterarse de los atrasos. Los correos llegan a su buzón de correo electrónico. Cuando se sube la nueva versión de un documento, esta pasa a revisión. En caso de que el tipo de revisión sea en serie, el documento es enviado al primer revisor, luego al segundo y así sucesivamente hasta el último revisor.
Si algún revisor rechaza el cambio, se detiene el proceso de revisión y el documento regresa al usuario que subió el cambio para que lo corrija y lo vuelva a subir. En caso de que el tipo de revisión sea en paralelo, el documento es enviado a todos los revisores a la vez. Si algún revisor rechaza los cambios, no se detiene el proceso de revisión. Cuando terminan todos los revisores, el documento es enviado al usuario responsable de la aprobación final, que es quien decide si se aceptan o se rechazan los cambios a partir de los comentarios de los revisores. En la pestaña Permisos, se establecen los permisos con los que cuentan los usuarios en el grupo. El permiso de leer le da al usuario la posibilidad de leer los documentos del grupo. El usuario que no tenga permiso de leer, cuando entre a la aplicación, no ve el grupo en la pantalla principal. La carpeta desaparece, por lo que el usuario no se entera de nada de lo que pase con los documentos de ese grupo. Ni siquiera aparecen esos documentos en los reportes. Aquí se define quién puede crear nuevos documentos, quién puede subir nuevas versiones del documento, quién puede eliminar documentos, quién puede descargar el archivo original del documento. ¿Quién puede ver las versiones obsoletas del documento? ¿Quién puede imprimir? ¿Y quién puede cambiar la ruta de aprobación del documento? QDoc es un sistema muy fácil de usar. Todas las funcionalidades relacionadas con el documento se pueden encontrar rápidamente en la pantalla principal con un clic derecho sobre el documento, ya sea crear un nuevo documento, abrir el documento seleccionado, subir nueva versión del documento, descargar el archivo original, gestionar el historial de cambios, hacer propuestas de cambios, gestionar los cursos de capacitación sobre el documento, consultar el estado de la revisión actual en caso de que el documento se encuentre en revisión, acceder a las versiones obsoletas del documento, acceder a documentos relacionados con el documento actual, consultar el historial de revisiones, consultar los accesos al documento. Puedo saber quién leyó el documento, cuándo lo leyó y cuánto tiempo estuvo dentro del documento, de manera que se puede saber si realmente se consultan los documentos. Consultar las impresiones que se han hecho del documento. Agregar el documento a la lista de mis documentos para un acceso rápido. Indexar para poder realizar búsquedas rápidas por el contenido. Deshacer la última versión, que permite regresar a una versión anterior del documento, borrando los registros de revisiones y control de cambios. Eliminar el documento si el usuario tiene permiso. Los documentos eliminados pasan a la carpeta Documentos eliminados, donde solamente el usuario administrador puede entrar, ya sea para rescatar el documento o eliminarlo definitivamente del sistema. Desde el menú contextual, también se pueden acceder a las propiedades del documento, donde se documenta información como el código que se puede generar de forma automática, el nombre, descripción, el responsable del documento, etc. El responsable del documento es un usuario muy importante, porque el sistema le envía avisos cuando alguien hace una propuesta de cambio, se aprueba una versión del documento, llega la fecha de vigencia, o cuando se aprueba un cambio en un documento relacionado. Una de las funcionalidades más interesantes de QDoc es la carga masiva. Subir los documentos de uno en uno a cualquier sistema requiere de bastante tiempo de trabajo y esfuerzo para el encargado de control de documentos. Posiblemente esa migración de información tome varios meses. Por lo general, las compañías ya tienen organizados sus documentos en algún disco duro en carpetas de Windows con sus respectivas subcarpetas. Con esta funcionalidad de carga masiva, QDoc puede subir con un par clic todo el contenido de una carpeta de Windows con sus subcarpetas y documentos dentro de las subcarpetas, de manera que toda la estructura de información que se encuentra en el disco duro se puede migrar a QDoc en un solo día. Esto es maravilloso porque el cliente puede migrar rápidamente a QDoc y seguir trabajando con la misma organización de documentos con la que ya contaba. QDoc emite una serie de reportes que ayudan a llevar un mejor control de los documentos, como la lista maestra de documentos, donde muestra los documentos donde el usuario actual tiene permiso de leer. Distribución electrónica, que indica a cuáles usuarios tienen permiso de leer los documentos de ciertos grupos. Distribución de copias físicas, que muestra dónde hay copias físicas de los documentos. Listas de documentos ordenados por estado, tipo,
del usuario actual y los relacionados con los documentos del usuario actual. Rutas de aprobación de los documentos, así como documentos en revisión, por aprobar y rechazados. Accesos a documentos que muestra quién ha abierto cada documento y cuánto tiempo estuvo dentro del mismo. Estado de consulta, que representa la evidencia de la difusión, ya que muestra por cada documento los usuarios que debieron consultarlo y cuándo fue la última vez que lo abrieron. Atrasos en difusión, revisión, aprobación, en vigencias vencidas, corrección de documentos rechazados. Un reporte muy interesante es el de rastreo. Este nos indica todos los cambios que se han hecho en la base de datos. Por ejemplo, si un documento desaparece, en este se puede ver cuándo y quién lo eliminó. El reporte de emails muestra todos los emails enviados en un periodo de tiempo, lo cual sirve como evidencia de la comunicación. Además, se pueden agregar reportes personalizados a la aplicación, por lo que si algún reporte que usted necesita no se encuentra, puede incluirse y emitirse como un par de clics. La aplicación se puede instalar en una red de área local o se puede usar en la nube, que es un servicio que Willsoft provee a sus clientes donde no se necesita instalar nada, solamente conectarse a un sitio web y utilizar el sistema. La aplicación se puede usar desde una PC, una tablet o un teléfono inteligente, por lo que no se necesita imprimir documentos. La información puede acompañarnos a donde queramos. Contamos con versión 100% web y con versión de escritorio. Algunos clientes prefieren usar aplicaciones de escritorios por ser más rápidas y cómodas, mientras que otros prefieren aplicaciones web por la facilidad de acceder a los documentos desde cualquier lugar. Con Willsoft puede usar cualquiera de las dos, la que le resulte más cómoda.